Lo que yo decía en la miniatura de hoy, que dice, eh, aprender a decir no lo sé y no es cierto. Y hay una más que ya no me cupo porque los títulos tienen que ser pequeños en YouTube, o eso me dicen los expertos, y es decir no sé y decir perdón, me equivoqué. Hay gente que es tan cerrada que cree que yo soy de los que nunca dicen perdón, me equivoqué. Al contrario, yo soy una persona que muchas veces dice perdón, me equivoqué. ¿Por qué? Porque todo el mundo se equivoque, yo también. Lo que pasa es que yo lo reconozco, aprendí hace muchos años que es mejor decir metí la pata, que cuando uno empieza a tratar de meter pretextos o hace el truco de mover la portería o de irse por la tangente, que me desespera mucho que hagan esto en Twitter, ¿no? Eso, no, es que tal partido se ha opuesto a 20 propuestas de nuestro hermoso partido. Digo, ¿cuáles 20? Fue una y fue sobre esto y se debe a esto, porque la Constitución dice que no podían votar a favor. Bueno, pero es que también un día en tal lugar no permitieron que se pusiera una presa. A ver, primero reconoce que metiste la pata, que no hay otras 19 ocasiones en las que pasó lo que estabas diciendo, y que la única ocasión donde sí pasó había un motivo y una razón y no era nada más un capricho ni la maldad propia del partido que tanto odias. No, no, se van por la tangente, entonces le demuestras que se equivoca también ella, entonces se va por otro lado y entonces te recuerda que, dices, mira, es que así no se puede dialogar. La gente debe aprender a decir, perdón, me equivoqué, yo pensé que tenía el dato correcto, pues lo tengo incorrecto y ya, no se acabó el mundo. Y decir no sé. Esto, yo lo peleo incluso con mi hijo. No sabemos decir no sé. Entonces la gente se inventa cosas con tal de no admitir que no sabe. Hay un fenómeno curiosísimo que es que yo, y ya lo he visto, le dices a alguien que es ignorante y te dice que lo estás insultando. No. Decirle a alguien que es ignorante no es insultarlo. Decirle a alguien que es ignorante es señalar un hecho real del que debe estar consciente y que debe abordar porque está diciendo cosas, está hablando de lo que no sabe o diciendo cosas de las que lo ignora todo. Pero la gente considera que si les dices que no saben de algo, los estás insultando. Y esta es de las cosas que a mí más me molestan porque al final eh, hacen imposible el diálogo o hacen que los diálogos sean totalmente lo que en España se conoce como diálogos de besugos, donde cada uno habla de lo suyo, ninguno oye al otro. Y entonces es así como, mejor para eso me voy a mi casa a oír música. Luego decir no es cierto. Somos enormemente, salvo cuando uno está enmascarado en las redes sociales, sobre todo si uno es anónimo, que eso da una valentía absolutamente entre de soldado espartano y, 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 y torero sin conciencia, eh, uno no suele decir no es cierto, tratamos de ser corteses, cara a cara. En Twitter no, en Twitter decimos que no es cierto hasta lo que sí es cierto. Pero en persona no sabemos decirle a la gente, oye, eso que estás diciendo no es cierto. Hay dos reacciones generalmente que tenemos. La primera es, pero este imbécil de qué está hablando. No le puedo decir nada, pero llegando a casa, y además si tienes pareja, la pareja es la que se tiene que comer el marrón, porque entonces sales de la fiesta o del lugar donde te reuniste con esa persona que estuvo diciendo estupideces. No, es que este tipo ya está diciendo tal cosa y no está enterado porque no sabe, porque... Y claro, la persona que está contigo, oye, habérselo dicho a él, no me des a mí la brasa con esto. Uno. O dos, que trata uno de ser amable y cortés. Bueno, mira, quizás es probable que no sea cierto que yo he asesinado a 25 gatitos. No, mira, decirle a alguien que no es cierto algo cuando no tiene los datos, no cuando está simplemente en desacuerdo por cuestión de opiniones. Ah, es que el Bonzo era mejor baterista que Neil Peart. No, Neil Peart era mejor baterista. Discutan. No van a llegar a ningún lado, pero todos los dos tienen razón a su manera de ver las cosas. Pero si estás discutiendo, que alguien está diciendo que 2 y 2 son 5 y tú sabes que son 4, debemos saberle decir a la gente, oye, mira, no te molestes, pero lo que estás diciendo no es cierto. La realidad es esta y aquí están los datos que lo demuestran. Eso no lo tenemos y tenemos que aprenderlo.